Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Nos habíamos adentrado en el día anterior en la explicación del cuarto mandamiento y hoy, a partir del punto 2197, pues proseguimos con esa explicación. Cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Dice este punto, 2197. El cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla, indica el orden de la caridad. Dios quiso que después de él honrásemos a nuestros padres, a los que debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios. Estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, ha investido de su autoridad. La primera frase hace referencia a algo que ya habíamos explicado en días anteriores, a las dos tablas, dice, ¿no? El cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla. Refresco la memoria de que, en las tablas de la ley, las tablas que Yahvé entregó a Moisés, pues popularmente, a veces en algunas representaciones, se han solido dividir los mandamientos en dos tablas. En la primera tabla se ponen los 3 mandamientos y en la segunda tabla los otros 7. Entonces dice aquí, el cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla. Los 3 primeros mandamientos hacen referencia a la relación con Dios y los 7 siguientes pues hacen referencia al amar al prójimo como a ti mismo. Pero el catecismo dice, pero fijaros bien, igual que no es casual que la primera tabla, los 3 primeros, estén encabezados por el principal de los mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas, tampoco es casual que la segunda tabla esté encabezada por honra a tu padre y a tu madre. Aquí el catecismo dice, mira, hay un orden en la caridad, hay un orden en el amor. Y entonces dice, en la providencia, en la pedagogía de Dios, Él ha querido subrayar que ese orden, después de Dios, Dios ha querido que después de Dios sean nuestros padres, ¿no?, los que debamos de priorizar en el orden de la caridad. Como veis, pues una enseñanza muy práctica. Después de Dios, los padres. Después de Dios, la familia. Una cosa me parece que muy práctica y así la transmitimos. Por eso también la Iglesia es la gran valedera de la familia, porque así lo entendemos, Dios familia. Dios familia. Algunas veces pues se quiere decir después de Dios la patria. Pues no. Después de Dios la familia. También, por supuesto, que el valor a la tierra, a la patria, es un valor religioso, pero en el orden de Dios, en el orden de los mandamientos, después de Dios la familia y especialmente los padres. Aunque, como vais a ver, aquí el concepto que tiene el catecismo de familia o de relación con los padres no es es reductivo, sino que nosotros, lógicamente, pues cuando hablamos de padres también incluimos la relación familiar plena, no una imagen reducida o nuclear de la familia, sino bien extensa, ¿no? Ojalá, ¿no?, por familia la entendiésemos y nos relacionásemos con ella de una manera lo más extensa posible. Después de Dios, los padres. Dice, además lo justifica, ¿no? Pues porque ellos nos han dado la vida, a ellos les debemos la vida y nos han transmitido el conocimiento de Dios. Fijaros, 2 cosas, ¿no? Los padres nos han dado la vida física, han sido instrumento de Dios, ¿no?, para darnos la vida física y para darnos también a conocer a Dios. O sea, podríamos decir de alguna forma, ¿no?, nos han dado el cuerpo, pero también nos han dado la espiritualidad. Hombre, Dios también, ellos han tenido una colaboración con Dios en el acto creador, ¿no? Esta es la grandeza de la paternidad. Que podemos decir, Dios nos ha creado y al mismo tiempo nuestros padres nos han dado la vida. ¿La vida quién nos la ha dado? ¿Nuestros padres o Dios? Pues en un concurso entre ellos. Dios ha elevado a los padres a esa dignidad de ser concreadores con Él, de concursar con Él en la creación de un ser humano. Y los padres engendran
el cuerpo al mismo tiempo que Dios crea e infunde el alma. Hay un acto creador de Dios cada vez que los padres conciben la vida. Entonces podemos decir con mucha propiedad, hemos tenido un hijo o Dios nos ha dado un hijo. O este niño es de Dios y este niño es de sus padres. Las dos cosas son ciertas, ¿no? Porque hay una colaboración entre Dios y los padres. Por eso dice que los padres, a ellos les debemos la vida y también nos han dado el conocimiento de Dios. Ha sido el vehículo por el que Dios también se nos ha dado a conocer. Bueno, somos conscientes de que esto segundo tiene sus excepciones. Lo primero no tiene excepciones. Porque mira, incluso aunque una persona haya sido concebida en un contexto indigno, haya sido concebida pues en una relación sexual indigna, imaginémonos en vez de ser una relación llena de amor dentro del matrimonio y pues tenida indignamente o ilegítimamente de una manera pecaminosa, o incluso en un contexto de violación o de una máxima indignidad, ¿no? Pero aunque el contexto haya sido ese, sin embargo Dios se ha comprometido con esa persona en el acto creador de infundirle el alma. O sea que incluso en el peor de los escenarios de la concepción de una persona, Dios se ha comprometido creando e infundiendo el alma, siendo una persona querida por Dios. Aunque Dios no haya querido las circunstancias en las que ha sido concebida, porque han podido ser indignas. Bueno, pero sin embargo no es el niño, no es la criatura, la nueva criatura, la que tiene que pagar las consecuencias de ese pecado, ¿no? Sino que Dios se compromete dando plena dignidad a esa persona en el acto creador del alma. Bien, eso es así, es decir, que nuestros padres han colaborado con Dios en la transmisión de la vida es siempre, aunque incluso las circunstancias fuesen muy complicadas. Y siempre podemos decir que hemos sido unos hijos queridos y deseados por Dios. Aun cuando igual no lo fuésemos por nuestros padres, fijaros bien, en el caso extremo, lo que dice Isaías, ¿es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque eso ocurriese, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque alguien haya sido concebido de una manera no deseada o no querida, ha sido circunstancial, haya sido un error, como se dice a veces, lo que es durísimo decir eso, ¿no? Mira, tú para Dios no eres un accidente. Dios no se ha equivocado contigo, ¿sabes? Dios te ha querido, Dios te ha buscado desde toda la eternidad, ha pensado en ti. Hasta el punto, pues, de que lo verdaderamente determinante es esa voluntad de Dios para contigo. Mucho más por encima, mucho más determinante que las circunstancias familiares en las que pudo tener lugar tu concepción. Bien, eso siempre es así, siempre. La providencia de Dios incluso es capaz de estar por encima de los pecados y de las circunstancias. Y eso nos tiene que dar una conciencia interior de ser queridos y de autoestima, pues muy grande, ¿no? Muy grande. Es verdad que nuestra vida nos determina mucho pues la percepción que hemos tenido en el seno de la familia de haber sido queridos, ¿no? Pero esta es la fuerza sanante de la fe, que es capaz incluso de sanar en la raíz las carencias que hayamos podido tener en las mediaciones familiares. Pero claro, eso supone una relación con Dios muy intensa, muy profunda y una experiencia de Dios grande, ¿no? Capaz de sanar las carencias y los pecados de las mediaciones en la familia. Esto siempre es así. Pero decía que no siempre, aunque generalmente sí es así, no siempre pues es eso de que uno ha conocido a Dios en el seno de la familia. Dice que pues, generalmente los padres son los que nos transmiten el conocimiento de Dios. Bien, no siempre. También hay personas que han conocido a Dios, han nacido en una familia que no ha tenido conocimiento alguno de Dios, una familia absolutamente atea, y ha conocido a Dios en otros ámbitos. Bien, pues es cierto que puede ser así, ¿no? Pero aún y todo, fijaros, eso no quita que nuestro deber de honrar y respetar a los padres tenemos que mantenerlo plenamente, aunque nuestros padres no nos deseasen o nuestra concepción hubiese sido casi un error, que nuestros padres no nos han
criado cristianamente, no nos han hablado de Dios. Bueno, no, vamos a ver, no importa. Nuestro deber de honrar y querer a nuestros padres es incondicional. Aunque las mediaciones no sean imperfectas, en el fondo son los padres que Dios me ha dado. Son los padres que Dios me ha dado. Y estoy llamado también, ¿no? Yo creo que nadie puede ser feliz si no se reconcilia en última instancia, pues incluso con sus padres, aunque haya tenido pues una infancia tormentosa. Es imposible ser feliz sin reconciliarse y sin llegar a comprendernos y a querernos, ¿no? Hay una expresión, ¿no?, que la voy a leer aquí. Una expresión dice: en todo hombre hay un núcleo personal que no es ya el propio de los padres ni parte de los padres. Hay algo inédito, irrepetible, sagrado, que viene de Dios mismo. Fijaros lo que dice aquí esta expresión, ¿eh? Mis padres no me quisieron a mí. Quisieron un niño o una niña, ¿no? Pero a mí solo me ha conocido y querido Dios. Ya sé que esta expresión que estoy diciendo es un poco fuerte, pero yo creo que es auténticamente verdadera. Mis padres, incluso en el sentido de que, en el caso, en el supuesto, pues que será por supuesto el mayoritario, ¿no?, que nos han tenido consciente y libremente y con una paternidad y una maternidad pues libre y deseada y abierta a la vida, nuestros padres, no es que ellos me quisieran a mí en persona, ¿no? Ellos querían un hijo, pero claro, ellos no me conocían. Ellos no nos conocían antes de nosotros de ser concebidos, ¿no? Querían un hijo, querían que Dios le diese un hijo, pero ellos no eran capaces de saber qué hijo concreto iba a ser, con qué virtudes, con qué defectos. A nosotros, a mí, a ti, a cualquiera de nosotros, en realidad solo nos ha conocido y querido plenamente Dios. Dios sí que nos conocía antes de nosotros existir. Y Él quería que yo en concreto naciese. Pero yo en concreto, no un niño, no. Ahora mis padres querrían un niño, pero ellos querían, Dios quería, sin embargo, Él me conocía personalmente y quería que yo viniese a la vida. Por eso digamos que la forma, el amor que tiene Dios hacia nosotros es mucho más personal que el que puedan tener los padres. Claro, el amor de los padres ya sabemos que es, ¿no? Es tremendo, es un amor admirable, ¿no? Pero no llega al amor de Dios, no puede llegar al amor de Dios. Porque, como digo, los padres querrían un hijo, pero no podían quererme a mí en persona porque todavía no me conocían. Y sin embargo Dios sí, me ha conocido, me ha querido, desde toda la eternidad ha pensado en mí. Esto es importante, y además especialmente importante, pues si lo escuchan también oyentes que igual han podido tener pues circunstancias familiares turbulentas, duras, en las que su existencia pues igual pudieron ser pues abandonados y han podido pues nacer también en una institución que les acogió y que después fueron adoptados aquí y allá. Bueno, aunque esas historias sean muy duras, no cambian lo sustancial, y es que aunque las mediaciones humanas fallen, porque todos somos pecadores, Dios te ha querido y te ha conocido desde siempre. Hace poco, me imagino que lo escucharíais, en los medios de comunicación dieron noticia de que un niño recién nacido había sido abandonado en un confesionario en una iglesia de Madrid. Por cierto, que a mí me sorprende, ¿no? Me sorprende el hecho de que algunos se escandalicen y entonces dice, vamos a buscar a la persona que ha abandonado a ese niño de esa manera. Madre mía, si todas las personas que abortan, en vez de abortar a sus niños, les diesen una posibilidad y dejasen a ese niño en un confesionario, además tal y como la noticia dice, ¿no? Decía, el niño tenía al lado unos pañales preparados, le acababan de dar de mamar. Bueno, vamos a ver, ¿no? Perseguimos a esa madre que ha abandonado a ese niño en un confesionario, que no digo yo que esté bien, pero vamos, perseguimos a esa madre y sin embargo justificamos como un derecho y queremos ampliar, ¿no?, una ley que justifique el que alguien elimine al niño, ¿no? Pero qué contradicciones tan grandes, ¿no? A veces cuando perdemos el norte, ¿no?, cuando perdemos a Dios como luz en nuestra conciencia, acabemos cayendo en unas contradicciones que son flagrantes, ¿no?
es muy, muy sanador este principio, el hecho de que no nos olvidemos de que hemos sido hijos queridos y deseados por Dios, y Él nos ha conocido desde toda la eternidad. Por eso, aunque nuestra vida, nuestro entorno familiar haya sido complicado, incluso aunque no sean nuestros padres los que nos hayan dado a conocer a Dios, incluso aunque ellos hayan velado, hayan de alguna manera ocultado a Dios, en vez de haber sido pues un reflejo, un espejo que refleje y acerque a Dios, aunque lo hayan ocultado, nosotros estamos llamados a amarles, porque han sido un conducto a través del cual Dios ha llevado adelante su providencia con nosotros. Igual haría aquí también un pequeño matiz. A veces se suele, a los niños les ponemos innecesariamente, diría yo, pues en una especie de dilema. Un planteamiento que es, yo creo que, un poco peligroso, ¿no? Para de alguna manera violentar la sensibilidad del niño. ¿Tú a quién quieres más? ¿A los padres o a Dios? Esta pregunta, pues bueno, por supuesto que se puede hacer en un buen contexto y hacerle entender al niño como en el orden de la caridad lo primero es Dios y luego nuestros padres. Pero hay que enseñar esto a los niños con mucha delicadeza, porque, claro, evidentemente un niño, si no ha sido muy educado en los principios cristianos, si se le pregunta de una manera así un poco, digamos, demasiado frontal, ¿a quién quieres más, a tus padres o a Dios? Pues bueno, como lógicamente el amor que tiene hacia sus padres es un amor muy sensible, y el amor que se tiene a Dios, claro, no es tan sensible, porque a Dios no le conocemos por nuestros sentidos, le conocemos por la fe, y claro, es más fácil amar a lo que se percibe sensiblemente que a aquello que tiene que ser conocido pues de una manera pues espiritual, ¿no? Entonces, claro, al niño lo que por sensibilidad le va a salir es que le es más fácil amar a sus padres que a Dios, que no ve. Por eso no conviene, yo creo que hacer esa contraposición, de no ser que a un niño se le haya educado previamente, ¿no? No hay que contraponer el amor a los padres y el amor a Dios. No hay que contraponerlo, hay que enseñarle al niño que a esos padres a los que quieres tanto son un regalo de Dios. Mira qué bueno es Dios que te ha dado a tus padres. La bondad de Dios, su paternidad, su maternidad, se refleja, tú la ves, tú la conoces en tus padres, ¿no? Los labios de tus padres que te besan por la noche son los labios de Dios. Las manos que te acarician son las manos de Dios. Así tenemos que expresarlo, ¿no? No como una oposición. O los padres o Dios. No. Tenemos que verlo de la otra manera, ¿no? Los padres son sacramento, sacramento de Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, pues el punto 2197. En él se habla del orden de la caridad. Después del amor a Dios está el amor a los padres. El cuarto mandamiento, el de amar a los padres, encabeza la segunda tabla de los mandamientos, igual que el amar a Dios sobre todas las cosas encabeza la primera tabla, la segunda tabla, que son los deberes de amar al prójimo como a nosotros mismos, está encabezada por el amar a los padres.
Decía un autor, con un poco de ironía, pero yo creo que vamos a entender todos esta expresión, decía Bertrand Russell, que el secreto de la felicidad está en haber elegido bien a los padres. Digo que es un poco irónica la expresión, porque todos somos conscientes de que a los padres no les elegimos. Los padres pues, nos vienen dados, ¿no? Pero yo creo que esta expresión tiene su cosa, ¿no? El secreto de la felicidad está en haber elegido bien a los padres. Yo interpreto esa expresión como diciendo, bueno, la verdad es que la felicidad nos viene dada, o sea, ese don que nos hace felices nos viene dado. No eres tú el que lo eliges. No eres tú el autor de tu propia felicidad. Y al mismo tiempo también supone el quererlos como son. El quererlos como son. Suele ocurrir que hay una etapa, hay un proceso dentro de nosotros, que es al principio el niño y pues adora a sus padres, ¿no? El niño los adora y para él sus padres lo son todo, y su padre y su madre es el mejor del mundo, y es así, ¿no? Y así tiene que ser, ¿no? Y qué mal asunto si eso no ocurre, si el padre tiene problemas de alcohol o lo otro, y entonces al niño tiene esa carencia de sentirse plenamente orgulloso de su padre desde el primer momento, ¿no? Pero bueno, en una segunda fase, después de que el niño al principio se sentía totalmente orgulloso de sus padres, luego también viene una etapa de adolescencia en la que uno comienza a ver los defectos de sus padres. Oye, que aquí todo mundo tiene sus defectos. Y además cuando se convive tan de cerca en el día a día, es imposible no verlos. En otros aspectos de la vida, cuando se vive a más distancia, se pueden ocultar los defectos, pero es difícil ocultarlos cuando se convive. Y entonces a veces ocurre que de esa especie de adoración de los padres que puede tener un niño, viene pues la etapa de rebeldía, pues porque uno no ve los defectos que hay y además ve más de los que hay, porque ya tiene esa etapa crítica en la que todo lo ve negativo, todo lo ve tal, y bueno. Pero evidentemente, para que el hombre llegue a la madurez, tiene que pasar a una tercera fase, ¿no? Que es no la del amor a unos padres ideales, porque cuando él era pequeñito y amaba a sus padres, los idolatrizaba casi, ¿no? Le parecían que eran unos padres sin defecto ni mancha, Pero claro, lo importante es amar a los padres reales, a los reales, no a los padres ficticios, no a los padres modélicos ideales, no, sino a los míos, que son, como decía esta frase, es un poco irónica, ¿no? En realidad no son los que yo he elegido, son los que se me han dado, pero quererlos como si yo los hubiese elegido, ¿no? Por eso dice aquí, el secreto de la felicidad está en haber elegido bien a los padres. Bueno, amémoslos como si yo los hubiese elegido. Como si, con un grado de aceptación, ¿no? Y de cariño y de ser capaz de asumir también pues, los problemas que puedan tener en todas las familias, ¿no? Voy a amar como si estos padres hubiesen sido elegidos por mí, ¿no? Solamente así yo creo que entendemos plenamente lo que se encierra y lo que se esconde detrás del cuarto mandamiento. Y da un paso más, el punto 2197. Además de hablar de esto de que, pues cómo estamos llamados a honrar a los padres, etcétera, luego dice, estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, ha investido de su autoridad. Es decir, que el cuarto mandamiento no únicamente regula la relación, ¿no?, con los de respeto, de cariño, de honra entre padres e hijos, sino también entre los súbditos y aquellos y las autoridades legítimas. A todos los que, para nuestro bien, Dios ha investido de su autoridad. Bueno, como veis, pues aquí esto es un concepto añadido dentro del cuarto mandamiento. Dios reviste de autoridad, pues bueno, pues en la enseñanza, a los maestros, también a los gobernantes, etcétera, etcétera, ¿no? Dios ha revestido de autoridad. Esto, por cierto, es un concepto totalmente contrario al concepto de la anarquía, a la concepción de la vida anarquista. Me imagino que por eso será que el anarquismo ha sido siempre tan enemigo del cristianismo. Y
Y sabemos que dentro de los capítulos de la persecución religiosa, pues especialmente ha sido desde las concepciones marxistas y desde las concepciones anarquistas, de donde muchas veces se ha echado leña al fuego o gasolina al fuego para azuzar la persecución religiosa. El marxismo, con esa teoría de que la religión es el opio del pueblo, de que la religión es una invención pues para que los pobres se resignen y así no luchen por la justicia en esta vida y esperen el cielo en la siguiente, esa teoría absurda. Y el anarquismo que dice pues que no existe ningún orden jerárquico y que todas esas son invenciones pues que las religiones han querido tutelar, y entonces aquí no existe ningún principio de autoridad. La autoridad es sencillamente una manera de opresión. Autoridad y opresión pues es una sola cosa. Ese es el principio un poco del anarquismo. Claro, el anarquismo con esos principios ha visto un enemigo absoluto en el cristianismo, porque el cristianismo, yo creo que todas las religiones, no solo el cristianismo, fundamentan un principio de autoridad. Que la autoridad última, la soberanía última está en Dios, y máxime todavía pues en una religión cristiana o judeocristiana, donde se habla de un Dios creador, que no únicamente crea, sino que ha hecho una creación pues con un orden interior dentro de ella, y un principio, y delegando su soberanía también en mediaciones concretas, ¿no? Dios ejerce su soberanía pues también a través de causas segundas, a través de instrumentos suyos para gobernar el mundo. Claro, eso al anarquismo le repele, le chirría. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Y miren ustedes, habrá que decir a los anarquistas pues que sean tolerantes, ¿no? Que sean tolerantes, que entiendan ellos que también tenemos nosotros derecho a pensar que esa especie de alergia que ellos tienen al principio de autoridad hace que el hombre quede plenamente desamparado. Ellos, por preservar la dignidad del hombre, están negando todo el principio de autoridad, incluso la misma familia, y al final lo que hacen es conducir al hombre a su autodestrucción. Es así. Un hombre, el ser humano, si no es también tutelado, preservado por el principio de autoridad, está condenado a su autodestrucción. Es la ley de la selva, la ley, claro, la más fuerte, ¿no? Es curioso que el anarquismo niega el principio de autoridad y luego coge las pistolas para matar a los que no piensan como ellos. Oiga, ¿y eso no es ejercer una autoridad? ¿Usted qué autoridad tiene para pegar un tiro al que no piense como usted? Niega usted la autoridad y luego la ejerce de una manera despótica. ¿Será posible? Esa es la contradicción del anarquismo. Es que, vamos, yo creo que no puede haber una contradicción más fragante que esa, ¿no? Vamos, como la de aquellos que en nombre del ecologismo, que también eso ha ocurrido en la historia de España, ¿no? En nombre del ecologismo, pues también ha habido grupos terroristas que hacen atentados y matan a personas pues porque dicen que si pues este ingeniero estaba haciendo una carretera por no sé qué sitio y esa carretera no respetaba pues el equilibrio ecológico, y entonces ellos van y hacen un atentado y matan a una persona. ¿Cómo se puede en nombre de la ecología matar a una persona? ¿Pero qué contradicción es esa? ¿Cómo se puede en nombre de la anarquía, de que nadie tiene autoridad sobre nadie, atreverte a matar a otro? Pero bueno, entonces ¿qué anarquía es la tuya? Bien, por lo tanto, ¿no? Nosotros creemos en un principio de autoridad. Creemos que Dios ha creado el mundo con un orden interno, y en ese orden interno ha delegado, ¿no?, también su soberanía. La soberanía última siempre está en Dios, por supuesto. Y entonces nosotros tenemos el deber, la obligación moral de respetar, de honrar a los que Dios ha puesto sobre nosotros. Y por cierto, hay que decir una cosa, que, claro, que en cierto sentido sería más fácil amar o respetar únicamente a Dios, pero no a sus representantes. Claro, que como son mucho más visibles, como están mucho más cerca de mí, como ya tienen nombre y rostro concreto, pues esos ya tienen ese principio de obediencia a los representantes de Dios, que tienen una legítima autoridad, nos cuesta más. A nosotros nos sería más fácil pues honrar y respetar y obedecer a Dios,
a Dios directamente, con línea directa, con línea directa. Pero claro, ya al superior de la comunidad, cachis, eso ya es otra cosa, ¿no? Ya al maestro, que es el que me pone los exámenes y me dice, para el siguiente día, examen, eso ya me cuesta más. Claro, ojo con esto, que también es una tentación, la tentación de aceptar el principio de autoridad, sí, en cuanto a los términos generales de los principios de que todo emana de Dios, ¿no? Pero luego ya poner en cuestión el principio de autoridad cuando ya le ponemos rostro, ¿sabes? Cuando ya estamos hablando de que la autoridad de Dios pues se refleja, pues eso, pues en la autoridad legítima de los gobernantes, o en la autoridad también que tiene para un alumno un maestro, o en la del obispo para los fieles, etcétera, etcétera. Entonces puede llegar a costar más, porque ya la autoridad, ese principio de soberanía, tiene rostros concretos. Ojo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar precavidos pues con esa especie de espiritualización, entendedme bien, ¿no? O desencarnación del sentido de la obediencia. Sí, yo obedezco a Dios, pero no a sus representantes. Bueno, mira, eso es un autoengaño. Eso de que yo obedezco a Dios, pero no a sus representantes, no a las personas que Él, de alguna manera, les ha dado una legítima autoridad sobre nosotros, es un autoengaño. Porque es como decir, afirmo y niego. Como lo primero, decir yo obedezco únicamente a Dios, pero no a sus representantes, claro, como Dios no me habla, como Él no me puede contradecir, eso me es muy fácil. Claro, lo que pasa es que sus representantes, claro, eso sí que me hablan, eso sí que también me corrigen, entonces me cuesta más obedecer a sus representantes que a Dios mismo. Y no hay que engañarse en eso. No se puede reconocer la autoridad de Dios sin al mismo tiempo no respetar y no someterse también a la autoridad de sus legítimos representantes. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Después de las vacaciones estivales, recuperamos el ritmo habitual de nuestras vidas. Trabajo, colegios, institutos, facultades, todos comenzamos una nueva etapa con lo que ello supone. Radio María se encuentra ultimando la nueva programación que dará comienzo en octubre con más programas, nuevas voces y más propuestas. Nuestro compromiso requiere una implicación mayor para hacer de nuestra radio el proyecto evangelizador definitivo. Sin embargo, acometer nuevos retos nos exige cuidar el camino recorrido hasta ahora como una gracia. Nuestro milagro cotidiano se llama Radio María. Participe con nosotros en la radio de la Madre. Ingrese su aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales en la cuenta de la Asociación Radio María. También pueden hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, calle Princesa número 68, segundo E, 28008 de Madrid. Radio María, la fuerza de la esperanza. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2198. Este precepto, se refiere al cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, este precepto se expresa de forma positiva, indicando los deberes que se han de cumplir. Anuncia los mandamientos siguientes, que contienen un respeto particular de la vida, del matrimonio, de los bienes terrenos, de la palabra. Constituye uno de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. Bueno,
afirmación, yo creo que así un poco más digna de, o más así